Testimonios de Mangmin. Año 1987. Se escucha una persona orando de todo corazón desde el rincón de un barrio de Seúl. Yo no soy capaz de nada. Dios, por favor, ayúdame. Yo solo cumpliré dando lo mejor de mí, la obra del Padre. Fundó la iglesia Mangmin con obediencia a la palabra de Dios. Su inicio fue con tan solo $7 y únicamente con fe. Mediante la certeza de que Dios la acompañaría, ese día el sol estaba abrasador. Recordemos nuevamente el primer paso de Mangmin. Un camino que empezó por la fe, un ministerio que continúa por amor. El joven Jerok Lee le costaba incluso caminar sano. Él pasó 7 años en enfermedad y dolor, y cuando estaba llegando al final de su vida, tuvo un encuentro con Dios y volvió a tener vida. Dios, tú realmente estás vivo. Tú me has sanado. Dios lo rescató de la desesperanza. Ante ese amor, el pastor Jerok Lee, un joven de 30 años en aquel entonces, se determinó por ofrecer su vida entera a Dios. En mayo de 1978, Dios llamó al joven Jerok Lee como su siervo. Y durante 3 años lo hizo equiparse de la palabra. Ese tiempo no fue una simple preparación. Fue un tiempo especial en el que Dios mismo lo entrenó para guiar a numerosas almas a la verdad. Él oraba todas las noches, obedeció con amén a hacer ayunos de 7, 15, 21 días y finalmente 40 días. Y avanzó con fe, encomendando todas las cosas a Dios. Luego de culminar así el entrenamiento de 3 años, desde mayo de 1981, comenzó a orar clamando para abrir la iglesia. Dios, mientras hacía preparar la apertura de la iglesia, permitió el tiempo de prueba para que tanto el pastor Jerok Lee como también toda su familia poseyera fe plena. En 1980, la hija menor Sujin, mientras jugaba con la pelota, se chocó con un estudiante de bachillerato y estuvo inconsciente al sufrir una severa conmoción cerebral. El doctor dijo, ella necesita cirugía y aunque la operemos, es muy probable que llegue a tener retraso mental. Sin embargo, el pastor emérito Jerok Lee y la directora Unim Lee tuvieron la fe de que Dios la sanaría al orar. Con esa fe, trajeron a la hija en vez de llevarla al hospital y oraron de todo corazón a Dios. Sujin gemía del dolor y no pudo recuperar la conciencia hasta el siguiente día. Pero ellos se aferraron a Dios durante toda la noche sin perder la fe. Y el miércoles por la mañana, mientras el pastor Jerok Lee se alistaba para ir al seminario teológico, se escuchó una voz clara. Papá, hoy es día de ir a la iglesia, ¿verdad? Su hija Sujin finalmente se había despertado. Dios, muchas gracias. Tú respondiste y restauraste la conciencia de Sujin. Y en 1981, la segunda hija Mingyong sufrió un accidente en el que fue atropellada por un camión. Pero no fue al hospital, sino que pasaron varios días orando solo a Dios. Y finalmente, experimentó el milagro de levantarse sin herida alguna. La primera hija, Myung, repentinamente empezó a padecer por las llagas semejantes a un árbol de pino y pus en todo su cuerpo.
En ese momento vino a su corazón la palabra de Isaías 59, el 1 al 2, que dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando se halló la falla conforme a ese pasaje y se arrepintió, Mion fue sanada completamente. Así Dios permitió la experiencia de fe a toda la familia y a través de la prueba los guió a la fe plena. Aferrándose a esa fe, él se determinó por encomendar también el ministerio a Dios. El 25 de julio de 1982, cuando el sol estaba abrasador, empezó el primer paso de Manmin. El capital para abrir la iglesia era únicamente $7, mas Dios preparó $3,000 para el depósito del local a través de una mujer. Y en el pequeño espacio del barrio Shindeban fue fundada la iglesia Manmin. En el primer culto había solo 13 personas, 4 niños y 9 adultos. El mensaje que dio ese día fue: la fe, el tesoro de los tesoros. Y así comenzó el primer paso de la Iglesia Central Manmin que Dios acompaña. La oración no cesó aún después de la apertura. Al anhelar el culto y aferrarse a la palabra, empezó a llenarse del amor de Dios. Todos los que eran evangelizados eran sanados de sus enfermedades y recibían la solución de problemas, y así se manifestó la asombrosa obra de Dios. Aunque se empezó en un espacio pequeño de un poco más de 82 metros cuadrados, la mano de Dios engrandeció ese pequeño inicio. El 10 de octubre de 1982, en tan solo 77 días de la apertura, se pudo celebrar el culto aniversario con unos 170 hermanos. En 1985, el número de los hermanos sobrepasó los 1,000, y a comienzos y mediados de los años 90 se creció a miles y decenas de miles de hermanos. Esta fue la trayectoria para cumplir la visión del gran santuario que Dios mostró en la época de la apertura. El santuario principal fue expandido y esa visión llegó a ser una conexión con iglesias filiales en el extranjero. El poder de Dios y la palabra de Dios difundidos a todas las almas. Cuando oraba de todo corazón para guiar a muchas más almas del Señor hacia la salvación, Dios permitió un poder cada día más grande. Así, ustedes y yo estamos viviendo, experimentando siempre a Dios como si viviéramos en la época de la Biblia. Han pasado 15 años después del accidente y estoy muy bien. He sido sanada del colon irritable. Mi salud es la mejor ahora. Al ser sanada por el poder de Dios, no tengo secuela alguna. El dolor desapareció al recibir la oración. Lagrimeo porque estoy muy agradecida. Estoy feliz porque he sido respondida por la oración. He sido sanada. Gracias, Padre. Hemos escuchado innumerables veces que Dios obra, incluso ahora, por la fe y oración. Algunos dicen, ¿la enfermedad ha sido sanada? ¿No será eso una casualidad? Pero nosotros conocemos que al venir con fe y recibir la oración en el nombre de Dios, las enfermedades que nadie podía curar fueron sanadas. Las que no podían concebir llegaron a concebir. Se libraron del dolor de las quemaduras. Los que estaban en desesperanza se levantaron y caminaron. Nosotros estamos viviendo hoy los milagros de la Biblia. La oración de fe obra incluso ahora y Dios responde invariablemente.
En esta época en la que Jesús ha dicho que es difícil hallar fe verdadera, estamos viviendo numerosas obras asombrosas de fe que crea algo de la nada. Hemos venido compartiendo el Evangelio a diferentes partes del mundo por las obras del fuego del Espíritu Santo, así como la época de la iglesia primitiva. Compartimos el Evangelio de santidad y poder del Señor hasta lo último de la tierra, Israel. Siguiendo la orden del Señor que dijo, predicad el Evangelio a todos los pueblos, hemos recibido la revelación de los 66 libros de la Biblia y únicamente la palabra de Dios llegó a ser el criterio de nuestras vidas. Así, la palabra de vida fue difundida al mundo en libros y por medio del canal GCN y YouTube. Incluso ahora alguien está conociendo la palabra de la verdad. El Evangelio, que comenzó en un espacio pequeño de menos de 100 metros cuadrados, llegó a Samaria y hasta lo último de la tierra, así como las aguas cubren el mar. El que tiene todos los requisitos del Salvador en este mundo es únicamente Jesús, y se está difundiendo al mundo entero. Todo esto no fue hecho por hombre, sino Dios al estar con Manmin. La promesa de aquel día que nos dio la apertura está ahora en nosotros. Ahora que estamos en 2025, el pastor emérito Jerog Lee y la directora Bongnim Lee se fueron al cielo primero siguiendo el llamado del cielo. El amor y devoción de ellos están vivos en nosotros ahora también. Lo que ellos dejaron no es simplemente la apariencia de una iglesia, sino que, así como vimos su amor y fe hacia Dios y una obediencia completa, nosotros estamos marchando invariablemente hacia el cielo, recordando esa fe. Estamos siguiendo la voluntad de Dios junto con la pastora principal, Sujin Lee. Todas las noches, el fuego de oración que no se apaga ilumina la iglesia. Y cuanto más profunda se vuelve la noche, más se profundiza nuestra oración. Padre, haz que no nos detengamos por nuestros límites. Ayúdanos a velar siempre en oración para escuchar la voz del Espíritu Santo y de cómo tú nos vas guiando para así continuar activamente la misión mundial y así proclamar tu voluntad a todas las naciones. Mientras que alguien se rinde, nosotros avanzamos delante de Dios. Mientras alguien se frustra, nosotros nos levantamos por la palabra. Los hermanos de Manmin practican tal como han aprendido donde quiera que estén. Consultan a Dios y van delante de Él. Por ello, Dios está respondiendo invariablemente ahora también. Manmin no se detiene. A la Nueva Jerusalén, marchemos, marchemos, marchemos. Nosotros recordamos ese día en el que se abría la iglesia y esa promesa que Dios ha dado a Manmin. Espero que pasen muchas cosas buenas hasta que nos volvamos a ver la próxima vez. Esa promesa no es del pasado, sino ahora. Cuanto más transcurre el tiempo, se vuelve más clara y se está cumpliendo en esta generación. Así que nosotros ahora no somos hermanos que solo miran,
sino hermanos que cumplen juntos esa promesa al obedecer únicamente a la palabra de Dios. Dios la empezó y está cumpliendo ahora a través de nosotros. Manmin.